Buenas noches, mi gentes, y bienvenidos a otro episodio más de Entre Amigos con Maya Resto. Esta es mi segunda temporada, episodio número 6, y hoy vamos a estar hablando sobre el duelo, las etapas del duelo, cuando perdemos a una persona, cuando perdemos algo, esas etapas que pasamos de duelo, y sobre eso es lo que vamos a hablar en la noche de hoy. Pero antes quiero recordarle que te suscribas a mi canal de YouTube para que puedas ver los videos que voy subiendo cada semana y a veces durante la semana. Entonces también quiero pedirles que me sigan en mis redes sociales. Aquí va a salir en un momentito. Síganme en las redes sociales, Entre Amigos con Maya Resto. Estoy en el Twitter como Maya, arroba Maya-Resto. Igual en Instagram y en Facebook, Entre Amigos con Maya Resto. Quiero mandarles un saludo bien especial a toda la gente de Puerto Rico, las personas que me ven desde la Florida, desde Texas, también la gente de California. Muchos saludos a todas partes de Estados Unidos, Puerto Rico. Saludos a mi gente linda de Chihuahua y mi gente de México en general. Gracias por estar cada semana con nosotros y estoy muy feliz de que estén sintonizándome. Ya en un momentito voy a presentarle a mi invitada de hoy. Ya ella estuvo con nosotros hace como 2 o 3 semanas. Estuvimos hablando de la depresión. Ella es la psicóloga Mónica. Ella es la invitada del día de hoy. Así que, y ya está aquí, vamos a invitarla a que pase al foro. Buenas noches, Mónica, y bienvenida a Entre Amigos con Maya Resto nuevamente. Qué gusto tenerte de vuelta aquí con nosotros. Eh, Hola, hoy para, hola. di- hoy para discutir el tema tan importante como lo es el duelo. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Gracias por la invitación. Pues, ujú, Estoy recuperándome. En días pasados estuve y todavía sigo un poco enferma, pero aquí estoy. ok, Y estoy con muchas ganas de compartir y de poder acompañarlos con este tema tan preciso en estos últimos días. Es un tema de antes, de hoy y que es de siempre. sí, Hablar de acompañarlos en este tema. Recientemente abro la página y me doy cuenta que hay pérdidas, ¿verdad? Veo perfiles con los lazos negros. Algunos de mis pacientes me avisan que no pueden acudir a consulta por la pérdida repentina de un familiar. Entonces, este tema es un tema sensible, muy importante, y ojalá que se vayan uniendo para que nos hagan saber dudas, inquietudes, aportaciones, ¿verdad? Y muchas gracias por la muy invitación. importante. No, un gusto y un placer tenerte nuevamente. De hecho, recibí muy bonitos comentarios del pasado programa, positivos, gente que sí necesitaba escuchar sobre estos temas y por eso lo hago, para pues llevar un poquito de entendimiento, porque a veces pasamos por situaciones y no tenemos ese entendimiento y no sabemos ni lo que está pasando. Entonces estamos en un tiempo de pandemia, hemos perdido mucha gente. Normalmente siempre muere gente, ¿no? Todos los días mueren personas, lamentablemente, pues Sí, parte del ciclo. sí, No solamente en pero en este último año del 2020 ha sido un año de mucha pérdida, más de lo común por la pandemia. Hace ujú, apenas unos días atrás, o hace una semana atrás ya, murió gran querido amigo mío, doctor, sí, aquí en Chihuahua, y no pasó de 7 días. Y yo estoy también pasando duelo, pasando doble duelo, estoy pasando duelo por mi suegro, en paz descanse, que se nos fue en mayo. Ya sí, estoy en la etapa ahí de aceptación, sin embargo, en el de mi amigo estoy en la etapa de la que no, de la negación. Todavía estoy como que no lo creo y no lo sí, quiero sí, aceptar y me da coraje, hasta coraje. sí. ¿Y qué te parece? Entonces, comencemos pues. ¿Qué es el duelo? ¿Cómo definimos el duelo para los que no tengan muy claro de lo que estamos hablando? Bien, antes de arrancar con lo que es la definición,
o la apreciación de lo que es el duelo, me gustaría citar una frase que Kate Meshelter, una psicoterapeuta, destacó, ¿sí? La Ujú. muerte es parte de la vida, ¿sí? Y yo diría lo siguiente, agregaría lo siguiente, es algo que todos tenemos seguro, todos. Ujú. Cuando alguien nace, de antemano, sabemos que en algún momento va a partir, ¿verdad? La Eso es así. forma en la que nosotros le demos el significado a la muerte, cultural y espiritualmente, va a ser la diferencia. Y entonces te Ujú. diría que hablar de duelo, ¿sí? Hablar de duelo es hablar de un proceso interno que ocurre en un ser humano, en un ser vivo, Ujú. ¿sí? Ahorita voy a decir por qué en un ser vivo, no solamente lo hablo del humano. Ocurre cuando hay una pérdida, ¿sí? El duelo lo ligamos Ujú. naturalmente a la pérdida humana, ¿verdad? Sin embargo, el duelo es Exactamente. una pérdida, pérdida de trabajo, de un ser querido, de una Ujú. relación, de un abandono, incluso cuando a una persona le acaban de detectar una enfermedad y le dicen el diagnóstico, no solamente afecta a la persona que recibe el diagnóstico, sino a toda su familia, ¿sí? A toda su familia. Ujú. Ahorita tú citabas esta parte de la pandemia, es cierto, la muerte en este momento, y lo digo desde la viva experiencia, anoche que me costaba un poco respirar, me dolía los huesos, que tenía temperatura, me asaltó la inquietante duda de ¿y qué tal si no? ¿Qué tanto juega aquí el papel del miedo? Cuando le das cabida al miedo, ¿verdad? Cuando no hay serenidad, Ujú. este Sí. te absorbe y te hace actuar de Ujú. diferente manera. Entonces, Es eso así. es, a mí me gustaría, si hay alguien que nos está escuchando, que nos está viendo, que trajeran a su mente la apreciación que tienen del duelo. Cabe remarcar que es un proceso interno, por lo tanto es único, único para mí, único para ti. Esto es la forma de reaccionar, de llevar a cabo el duelo es mía, es la tuya, ¿sí? Si hay etapas, que más adelante las vamos a hablar, si hay fases, que desde 1969, una psiquiatra, Elizabeth Kumberle-Ross, ella en su libro las Ujú. menciona, pero ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá. Oye, quería citar algo que vi de tu página, de hecho, Sí, sí, dime. y mi propósito era citarlo antes, pero tú sabes que como soy yo que pues, bueno, dice, pobre del que nunca ha llevado luto por nada, no puede perder nada, porque no hay nada por lo que su corazón palpite. Es el más pobre de todos nosotros. Y estoy muy de Correcto, acuerdo con eso, sí. porque tiene toda la lógica. Si no tienes duelo es porque nunca, o sea, si nunca pasas por un duelo, significa que nunca has tenido nadie que te ha querido o no has perdido, o sea, no ha habido ningún tipo de conexión de forma, ¿verdad? Espiritual o de forma, pues no, no he tenido, es una persona vacía, es una persona pobre de espíritu, pues. Ok, sí, esa apreciación que tienes Ujú. es interesante y muy respetable. Aquí va a tener, tiene que ver un punto de la siguiente manera. En todas las relaciones humanas, ¿sí? Esa conexión que se da de manera espontánea, hay un apego, ¿verdad? Ujú. Hay gente que se ha muerto su papá y no le afecta. Pero entonces vamos a ver en el contexto de la relación que tenía con su padre, ¿sí? Sí, es muy Si es una importante también, persona sí. que no convivió con su padre, que no tenía una conexión, que no había ese apego, esa empatía, no va a sentir esa pérdida. Pero no podemos decir lo mismo de una persona que ha convivido con un perrito y iniciando lo comenté, esta pérdida no solamente es de un ser humano, es de un ser vivo. ¿Qué pasa con un perrito que pierde a su dueño, a su amo?
Y lo hemos visto, lo han documentado, que se quedan afuera del hospital, que se quedan en la tumba. De hecho, hay una película muy interesante sobre un perrito afuera de la estación del ferrocarril, ¿verdad? Entonces, cada quien, cada quien va a sentir su pérdida. ¿Me Ok. escuchas? Se ¿Me está oyendo escuchas? te escucho, pero de momento se entrecorta. Ok, Feedback sobre, dime si se está escuchando bien, pueda comentar. Ok, tomamos entonces, quiero decir esta parte, de acuerdo a la conexión que tienes, por lo que pierdes mm, con el trabajo. discúlpame, no sé, parece que hay mala conexión de internet Sí. y me parece que es allá. Mira a ver si te mueves un poquito, a ver. A ver, Allí, sí. ahí. Yo Ok. te veo completamente frisada. Alex, ¿tú me ves? Ok, ¿Ya? continúe. Sí, continuemos. Ok. Ahí me Te escuchas escucho, bien. pero se escucha entrecortado. Ok, ok. Vamos a ver, a esperar. Puede ser la conexión, ¿verdad? Ahí. Sí, puede ser la conexión de internet. Vamos a ver. Sí. ¿Cómo está funcionando tu Wi-Fi? Bien, estoy cerca del módem. Y sí, Sí, está. Sí. sí. Ok, sí, ahora te escucha bien. Continuemos Ahí. entonces. Continuamos. Incluso el duelo también aplica cuando una persona cambia de residencia. Yo creo que tú lo has vivido al Muchas cambiar. veces, Y esto no muchas. quiere decir, y no quiere decir que cuando alguien hace un cierre de un ciclo, elabora esa pérdida, aunque haya sido por decisión. Imagínate la gente migrante que sin su voluntad o es algo que no esperaban y de repente lo sacan de un país. Dime, ¿experimentan una pérdida? Sí, sí la Claro. experimentan. Ujú. Sí. Acompañar a las personas que están sufriendo un duelo es como poner una luz en el camino, ¿sí? Es poner una luz en el camino. Todos podemos acompañar a una persona que ha sufrido una pérdida, ¿sí? ¿Cómo la podemos acompañar? Lo más importante no es lo que le dices, ¿sí? Es lo que permites hacer por la otra persona, ¿sí? En Muy ese importante. momento puede ser que la persona no tenga ganas de estar presentable, que no quiera cocinar, que no quiera limpiar su casa. Ya hablamos una ocasión del tema de la depresión, ¿verdad? Sí. Y este lo vamos a unir un tanto, porque ahora sí nos vamos a hablar de cómo abordar este duelo. Este duelo pasa por unas etapas. Las que propone la psiquiatra son 5, ¿verdad? Sin Sí. embargo, tradicionalmente todos hemos vivido o en todos los tiempos memorables se ha vivido el duelo con la ropa oscura, hablando de un luto. De un luto. Ese Ujú. tiempo la gente se permitía vestir el color negro que se asociaba a esa tristeza, a ese dolor, a ese espacio que estás viviendo como tú, como familia, ¿sí? Hay quien llevaba un duelo muy, muy rígido. Hoy día, perdona que te interrumpa, hoy día yo noto que ya no se estila tanto como antes, sin embargo, lo han cambiado por ay, ¿cómo se dice? El lacito, ¿verdad? O ribbon en inglés. Sí. Negro, color negro, se ponen un lacito negro o lo ponen, como se usa mucho en las redes sociales, se pone mucho, pero no he visto, hace mucho que no veo a una persona guardar un luto con la ropa, hace mucho. Esto, Yo diría que desde los finales de los 90 por esto ahí. tiene una explicación. Puede ser esta, ¿eh? Se me ocurre que puede ser esta, o Sí, puede ser una de tantas. Ahí va mi apreciación. Ojo, sí, mía de mí. de tu Creo punto de yo vista.
Sí, creo yo que en este momento estamos viviendo un momento de una sociedad feliz. No queremos sufrir. No queremos. Hoy en día han aparecido muchas personas que se entrenan en las emociones y son muy positivos y es bueno, mas sin embargo ese positivismo tóxico, ¿sí? Cuando le dices a alguien, no, 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 arréglate, tienes que estar bien, tienes que dejarlo ir, no, no, no sufras, no te pongas el negro, es más, vamos a ir todos de blanco. Eso lo único que hace es postergar el duelo, ¿sí? Estamos hablando de que una persona se ve presionada por su alrededor y no se permite ese espacio. Tiene algo de bueno el usar el negro. Claro que hay gente que cae en un duelo patológico con un luto de 5 años, cuando ya los médicos le dicen, ya hasta le está haciendo daño. Sí. El negro le está haciendo daño. No, no es el negro, es todo lo que conlleva ese duelo mal elaborado, ¿sí? Una pregunta, Mónica, ahora que mencionas eso del duelo mal elaborado, ¿qué pasa cuando una persona está en completa negación, en el sentido de que no quiere lidiar con nada, no quiere, o sea, por ejemplo, si yo tuviera una hermana, ¿verdad? O un hermano, o alguien que no quisiera lidiar con una situación, qué se puede recomendar? Porque de una manera u otra, el duelo lo tenemos que pasar, porque si no lo pasamos, pues podemos tener consecuencias o simplemente hay personas que no lo pasan y ya. Eso es lo que nosotros habíamos creído, es decir, que lo tiene que pasar, que lo tiene que afrontar, que lo tiene que superar. Pues la noticia, desde mi punto de vista, lo que he leído, lo que la misma práctica me ha enseñado, la experiencia me dice que es algo que tienes que aprender a vivir con ello. Te cuento. Siguiendo el Sí. ejemplo de esta psicoterapeuta, ella decía que la vida, ejemplo, pon un círculo. Pon un círculo y todo lo que está dentro del círculo es tu vida, ¿sí? ¿Ok? Cuando tienes una pérdida, es imposible que todo lo que estaba dentro, ráyalo, no se vea afectado. El área de tu Ujú. vida, del trabajo, de tu educación, tus redes sociales, todo se ve afectado por ese dolor. ¿Qué es lo que pasa Todo. si una persona está en la negación? Hay que permitirle que esté ahí, la realidad la va a jalar. La etapa la etapa o fase de la negación se refiere a una persona que no lo puede creer. Esa es casi inmediata. Pero ojo, Sí. esto no quiere decir que porque son 5 fases o 5 etapas tengas que pasarlas así. Hay gente que lo supera de manera natural, no porque sea mejor que otra, sino que tiene que ver culturalmente y espiritualmente los conceptos que tiene y el significado que le da, ¿sí? Hay gente Exactamente. que en el momento puede decirte, me alegro porque ya está con Dios nuestro Señor y ya está en la vida eterna y le ves una serenidad que a mí en lo personal digo, caray, dudo, ¿verdad? Dudo de que quizás está más bien en la negación, está en shock y hasta después surge. Sin embargo, Ujú. hay gente que la he visto, a mi padre, por ejemplo, cuando murió hace 3 años, mi hermano, cuando partió, Lamento pues mucho nadie eso. esperaba que hablara para despedirlo y se despidió de él con un ¿Perdiste temple. un hermano hace 3 años? Hace 3 años, Oh, joven. lo lamento mucho, mi condolencia para Gracias. ti. Sí, gracias. Yo creo que también influye cuando la pérdida es repentina. Sí. Imagínate tú que en tiempos de pandemia alguien se enferma con una gripe, una tos, va al hospital y no lo vuelves a ver. Salen con una cajita y te dicen, aquí está tu ser querido. Por eso precisamente No, quise hacer este programa, porque eso está pasando mucho. es inhumano, así como el gobierno se preocupa por tener la cuestión sanitizante, todas las medidas, ¿por qué no piensan en un psicólogo, en un tanatólogo, en un equipo Sí. que prepare a la familia? ¿Sí? Perdóname, Porque mencionaste psicólogo y mencionaste otra palabra. Creo tanatólogo, que podemos el definir, tanatólogo, para los que no sepan, anatólogo, el tanatólogo es un especialista, adanatólogo. sí, es una disciplina integral. Ellos ayudan, Ujú. estudian la muerte, hacen que la persona la llevan a que encuentre un significado, ¿sí? El psicólogo también estudia esa disciplina,
¿Cómo O sea, elaborar un es duelo? como un psicólogo nada más para duelo. Exacto. Es como una técnica. Es alguien que está especializado solo en las pérdidas, Ok, solo en las ya te pérdidas entiendo. y pérdidas de Perfecto. todos los sentidos. Entonces, fíjate muy bien, ahorita cuando alguien me ha preguntado, ¿es recomendable? Murió el papá del niño, el niño tiene 5 años, no le quisimos enseñar el cuerpo, no le dijimos, está mal, porque entonces el niño en su fantasía, aunque está pequeño, es mejor que lo vea dormido a que lo vea en una cajita o que con el tiempo le quede ese hueco de no haber visto partir. Si es doloroso, no, no, no tengamos miedo a sufrir. Sabes No va a pasar que eso es nada. un buen punto, me alegro que lo toques porque cuando somos niños y hay una muerte en la familia, por ejemplo, cuando murió mi tía en paz descanse, que murió en un trágico accidente, yo tendría como unos 10 años y no me dejaron ir al velorio, o sea, no me dejaron porque pensaban que yo era muy pequeña para confrontar algo así, y yo era muy apegada a ella Sí. y, y yo pues tenía 10 años y te digo, no fui. Y yo creo que a los niños hay que, desde bien pequeños, porque la muerte es algo con la que vamos a lidiar toda la vida. Vamos a perder un amigo, vamos a perder, nuestros padres eventualmente se irán, o tal vez nos vamos nosotros primero y ellos tienen que pasar ese duelo, pero hay que aprender a entender que la muerte es parte de la vida. Es, Esa, eso. Yo quisiera ¿entiendes? rescatar eso que dijiste. Lo mencionaba con este círculo que propuesta. La gente va aprendiendo. Ujú. El dolor no se va. Mucha gente dice, tu dolor va a pasar, ten confianza. No, el dolor no pasa, disminuye. Hay gente a la que pasan años y su dolor es muy grande, sobre todo en fechas en que no lo asocia. Tú decías Sí. sobre la negatividad. De esa etapa entra cuando te dan la noticia, cuando te entregan las cenizas, cuando, por ejemplo, a mi hermano, la noticia de tu amigo, ¿sí? Que dices, no lo puedo creer. Y enseguida viene la ira, el enojo, Sí, pensábamos que como él era tan bromista, pensábamos que era hasta una mala broma de su parte. una Y broma. después es una mala broma, pensamos, porque nos llegó la noticia por un WhatsApp, pero le llegó a mi esposa y me llegó a mí también. Entonces yo le dije, no, no me suena como, o sea, estábamos como, pero como ya él me había dicho que estaba enfermo, porque me lo tuve que consultar porque pues mi esposa se enfermó del estómago y él es el médico de cabecera, entonces él hasta me enseñó en su lecho de muerte a cómo poner inyección. Yo tuve que Wow. inyectarla, sí, así de especial era el doctor Priego en paz descanse. En paz Y descanse. sí, y es increíble. Y entonces, pues pensamos, nos llegó esa negación, no, eso, y no, pues ya sabes, nos enteramos a las 4 de la mañana porque pues nos habían enviado el mensaje a las 12 pues nos levantamos y curiosamente sabes que tenemos la mala costumbre de en vez de buscar el sueño, buscamos el celular a ver si hay algún mensajito por ahí. Y Llegado. lamentablemente sí, fue muy duro y pues todavía estamos lidiando con ese duelo y ambas somos diferentes, yo lo estoy llevando de una manera y ella de otra, pero hay que pasar el duelo. Yo aprendí desde los 24 años cuando perdí a mi mamá porque yo no viví el duelo rápido, no, yo estaba en la parte de negación, en la parte de llorar y me decían, me daban palmaditas en la espalda y me decían, sigue así de fuerte, que tu familia te necesita fuerte. Ujú. Vamos a hablar de lo que no debemos de decirle a una persona cuando está pasando por un duelo. Eso es bien importante, lo que decir. No, es terrible. Quisiéramos acompañarlo, sufrimos con esa persona, pero siendo realistas, yo puedo entender tu dolor. No puedo estar realmente en tus zapatos y si te comprendo, me ha pasado. Cada persona vive su dolor desde su experiencia, desde su conexión con su pérdida. ¿Qué no debemos decirle? Por favor, tienes que ser fuerte. Tus hijos, los demás te necesitan. Hazlo por tu mamá. ¿Qué no debemos decirle? Mira, ya está descansando. ¿Sí? Ujú. Esa famosa frase que admito que yo también la he usado Sí, yo por también, costumbre, claro. porque no tengo palabras, sobre todo a distancia, ¿no? Cuando estoy cerca no digo nada, solo abrazo. Es más, me ha tocado ver gente que prefiero no abrazar, ¿verdad? Evitar esa, ese momento para no Ese momento. cortarle. ¿Qué no Ujú. debemos también decirle? ¿Sí?
pronto va a pasar, pronto va a Eso pasar. es bien difícil determinar cuánto, lo que para mí a lo mejor me puede durar un año, a una persona le puede durar 5 años o a lo mejor un mes. ¿Estás de Exacto, acuerdo? ya Somos tan tocaste una diferentes. parte. Sí, sí, que no, también que no debemos decirle a una persona. Cuando le decimos que ya está sufriendo, que ya no está sufriendo, quisiéramos darle el consejo que viene en una etapa de la negociación. Mira, hago aquí el espacio para hablar de las etapas propuestas. 5. ¿Ok? La negación. Esta negación es cuando la persona le dan la noticia, se entera, no lo puede creer. Es decir, no, 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 no. ¿Cómo que murió? Si lo acabo de ver. Es Exacto. más, se murió frente a ti cuando de aquí, que dices, no, 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 no lo puedo creer. ¿Sí? Esa negación. Viene el enfado. Ojo, no necesariamente van en ese orden. Hay No, gente exactamente, que es se cierto. entera Ujú. se entera y después viene el enfado. ¿Cómo es el enfado? Cuando es un accidente, que fue en el caso de mi hermano, 43 años, era camarógrafo y Wow. andaba siguiendo una excursión de estos carritos, racer que llaman, y se van cruzando por las montañas, se van a Vallarta, se llama el Vallartazo, y él ahí se accidentó. Cuando después de que yo no lo puedo creer, digo yo, en el momento dije, bueno, se fue haciendo lo que amaba. Pero después me vino el coraje de saber que no llevaba el cinto, que llevaba una copa, o sea, y era como, ¿por qué? ¿Por qué no te cuidaste? Como si él hubiese sido responsable de su muerte. Pero ahí tenemos el enfado, ¿verdad? Cuando Sí. nosotros tenemos el enfado, ¿sí? Viene esa parte de la negociación. Y aquí en la de la negociación es, ¿qué tal si hubiera quedado vivo? Y si lo hubieran atendido rápido, y si hubiéramos estado ahí, entra la parte de la cabeza, ¿y qué tal si? ¿Verdad? Ujú. En lo de la pandemia muy común, es que ¿para qué lo llevé al hospital? ¿Y qué tal si, perdón, No, no te preocupes. Sabemos que estás perdón, pasando por una gripe. Eh, sí, sí, ¿y qué Y, tal y si? espero que te la estás tratando, ¿no? Sí, sí, estoy Ok, cuidándome. muy bien, muy bien. Importante. Entonces, esa parte de la negociación ahí quedas un poquito cíclico porque es cuando empiezas con esas ideas. Entonces imagínate que alguien viene y te dice, oye, ¿preferirías que tu hermano estuviera acostado ahí y como la muerte cerebral y te hacen todo un cuadro feo? Y dices tú, no, no, qué bueno que entonces se murió. Entonces, algo que sí no podemos decir es llevar a una persona a que en ese momento de estar sintiendo nosotros quisiéramos que piense que su pensamiento esté con un curso normal. Es imposible. En ese momento todos tus sentidos están alterados. Por lo tanto, viene una parte que es el miedo o depresión. Le llaman miedo o depresión. Ojo, Ujú. no es la depresión clínica de la que estuvimos hablando la vez pasada. No, es Esta, otro tipo de depresión. Sí. esta tiene que ver con una depresión reactiva. ¿La recordarás? ¿Cuál es la reactiva? Que de acuerdo a lo que sucede, reaccionas. Exactamente, de acuerdo a lo que está pasando en el ambiente en ese momento. Es tu reacción. Ujú. Acuérdate que la clínica no, la clínica tiene que ver más bien con una cuestión biológica y que dispara. Por lo tanto, cuando una persona entra en esto, es que entra en un estado de ánimo muy decaído. Gente que no se quiere, o sea, la ves y está descuidada, ¿sí? O al contrario, arreglada de más, haciendo compras de más. Empiezas a observar algo que no es común, Que no ¿verdad? es común. Y la última, Es como un escape que buscan, como para no lidiar con la situación, ese sentimiento. así es. Y la última, la que todos añoramos, la aceptación, que no es lo mismo que Aceptación. la resignación. La aceptación Perdóname, es repítele eso, que no es lo mismo que qué. resignación. No, Ah, no es lo resignación. mismo. No, no es lo mismo. Aceptar es aprender a vivir con esa pérdida, ¿sí? Sí, Aceptar que ya no está. ¿Sabes qué tiene que ver toda esta parte? Tiene mucho que ver cuando yo lo he tratado en consulta, me doy cuenta que quedó muchas cosas pendientes. Cuando nosotros vemos en un funeral gente que se desgarra con llanto, terrible que lo expresa,
no hay que privarles, que lloren. Hay gente que de Que verdad lo lloren, dramatiza, sí. golpea la caja, se amarra. Hay que permitirles que vivan su dolor. ¿Qué es lo que pasa con esas personas? Lo que hay que trabajar dentro del acompañamiento psicológico es ver qué quedó pendiente. Cuando te quedas en paz con alguien, pues imagínate las etapas. Quizás Muy cierto. empieces con la negación, pero no va a haber enfado porque ya no hay cosas pendientes, ¿sí? Ujú, Entonces, muy cierto. no es que tengas que ir cursando ciertas etapas, no va por ahí. Entonces, no es como, ya No. voy en esta, ay, hay que esperarnos porque le sigue esta Y a otra. veces, y a veces pasamos de una a otra y regresamos a la otra. ¿Estás de acuerdo? O sea, estamos en la Total. ira y de momento estamos en negación y de momento, ok, pues ni modo. Y seguimos con, o ya, o sabes también lo que me ocurre, o lo que me ocurrió a mí en mi caso, ¿verdad? Se me cierra el estómago, dejo de comer. Me da lo que se llama una anorexia nerviosa a causa de la, pues del duelo, ¿no? Eso me pasó con mi mamá, es con la única persona que he perdido que me haya pasado eso en particular. He perdido amigos, he perdido primos, he perdido tíos, y todos han sido diferentes, o sea, diferentes tipos de duelo, ¿no? Sí, Eh, y es algo en lo que, pues, sí noté en mi caso, yo dejé de comer cuando mi mamá murió, porque fue de repente, o sea, de repente mi mamá salió a hacerse un cateterismo y le dio un paro cardíaco, la llevaron a hacerse una cirugía y ya en coma. 5 días luego ya murió. O sea, fue muy rápido para yo asimilarlo y muy joven también. Yo creo que la edad también tiene que ver. Fue también fue peor para mi hermano menor porque él apenas tenía 17 años. Entonces, ya mi hermano mayor ya estaba en sus 30 me parece, por ahí. O sea, éramos diferentes edades y reaccionamos todos diferentes. Pero lo que nos mantuvo unidos fue el amor de familia, los valores que mi mamá nos dejó y todo eso, pues, nos ayudó a seguir adelante. Pero yo sé que muchas personas son diferentes situaciones, diferente, pues según la situación que sea, o el significado que tenía esa persona para ti, entonces va a ser tu duelo, eso, pienso yo. eso, eso. Y creemos, ahorita que mencionabas, que nos compartiste, Sí. eh, cuando alguien se recupera de una pérdida, tiene que ver también con su reacción, su forma de recuperación, al igual que cuando te Ujú. fracturas un brazo, ¿verdad? Pareciera que entre más grande, cuando alguien se rompe un hueso, no es lo mismo que se lo rompa alguien que tiene 5 o 7 años, ¿sí? Lo acabas de decir. ¿Por Sí. qué? ¿Por qué si sabemos que tú, yo, él, ellos, las personas que nos están escuchando, todos vamos a Ujú. morir? Todos vamos a pasar Todos. esa etapa, ¿sí? Lo que pasa es que morir nos asusta, porque no, sabemos que hay más para allá. Nos asusta que todo se termine. Solamente cuando algo es malo, claro que queremos que se termine, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no empezamos a cambiar y a reeducarnos respecto a la muerte? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa con las personas que se quedan enojadas? Ejemplo, habrá alguien quien tuvo un disgusto con una amiga, con la pareja, con un hijo. ¿Qué pasa si no se reconcilió y alguno de los dos llega a faltar? ¿Qué crees que pasa? Imagínate, un conflicto interno, un cargo de conciencia, ya no le puedes dar para atrás el tiempo, una frustración. Yo imagino que pasarán muchas cosas. Yo le doy muchas gracias a Dios de que con mi mamá, yo gracias a Dios estaba súper bien, no tuve ese dilema. Pero sé que hay Ok. mucha gente que sí lo tiene, que pasa el dilema porque, no, fíjate que qué pena. Por ejemplo, un ejemplo muy importante, menciona a mi mamá que en paz descanse, y Dios me la tenga protegida en la gloria. El hermano de mi mamá y ella no se hablaban, uno de ellos, y entonces yo sé que para él fue muy duro y muy lamentable, mi tío, que en paz descanse, ya murió, también fue muy difícil para él, entonces me imagino que para él fue muy difícil Sí, enfrentar la muerte de su hermana, porque yo sé, me consta que se querían mucho. Y fíjate. Entonces, ¿qué nos tiene que dejar esta pandemia, esta situación, esta charla?
¿Qué nos tiene? Que si somos, que si tenemos algún duelo postergado, ¿por qué? ¿Qué puede ser eso? Que hay situaciones que no hemos resuelto y esas solamente cada uno las sabemos. Hay gente que dice, es que a ti te falta elaborar el duelo. Ah, vaya, ¿cómo alguien puede decir que no está en tu vida, que no es tu vida, algo que te hace falta resolver? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que estás resuelto? Cuando te puedes ir a dormir en paz. En paz. Así, cuando estás en paz. De hecho, hay un poema de Amado Nervo que se llama En paz y dice, vida, nada te debo. Y está muy bonito. No me lo sé completo. Lo he visto y me encanta. Cuando Sí. estás con la vida diciendo, se me entregó esta vida, ¿sí? Hablando religiosamente, se nos dio una vida, se nos dio una misión, se nos dieron Ujú. talentos. El día que llegues a cuentas, no te van a preguntar de tus pecados y de las cosas que hiciste, no, te va a preguntar cuánto amaste, ¿sí? ¿Cuánto? A pesar de las dificultades. Entonces, si Dios te presta a tu mamá o a una abuelita que es como tu mamá, fíjate bien, no es por, ay, era su abuelita, no era su mamá, pero era como su mamá. ¿Cuántas veces llegamos a perder a una amiga o un amigo que no era de tu sangre, pero que la sientes, la tienes más sentida, Ujú. Es muy, muy ¿no? cierto. Mucho más grande? Entonces, en esto del duelo, no hay fechas, no hay tiempos, puede ir de los 2 meses a los 5 años, puede gente que en el duelo agarre de compañía para adormecerse el alcohol. Y después dicen, es que se murió de la depresión. No, se murió del alcoholismo, porque Del luego no comía, alcoholismo. como dices, o comía mucho, ¿sí? O algo le pasó después de la pérdida del esposo, de la esposa, de que lo despidieron, Bien. ¿sí? Entonces, el duelo es un proceso interno que se vive a quien. Y de Eso es así. acuerdo a la cultura, a tu religión, ¿sí? Ujú. Hay gente que religiosamente no se permiten ciertas cosas, ¿verdad? Ujú. Hay Sí, culturas donde... y todo se respeta, cada cual tiene unas creencias diferentes y pues sí, estoy de acuerdo contigo. Yo, a mí, personalmente soy muy espiritual, creo en Dios y todo, y eso me mantiene el día al día, pero cada persona pues es diferente. Pues hay Sí, personas que tienen diferentes creencias. eh, sí. y pues yo respeto a todas esas personas porque pues cada cual, eso es, la salvación es personal y cada cual, pues, me preguntan por aquí, perdona que te interrumpa, pero Amado Nervo, ¿cuál es el nombre de la doctora? ¿Cuál doctora? Tú mencionaste una doctora, ¿no? Ok, mencioné dos. Ah, sí, Mencio- mencionaste dos. mencioné, ajá, mencioné a la doctora Elizabeth Cumberle Ross. Ella tiene un libro muy interesante. El libro, este libro es sobre la muerte precisamente, sobre la muerte y el morir. Ese es un libro, ese lo sacó en 1969, ¿sí? Pero tenemos, Sobre la muerte y quién? el libro se llama Sobre la muerte y el morir. Oh, y el Sobre morir, la ok. muerte y el morir. Ujú. Ella era Ujú. psiquiatra, ¿verdad? Pero también tenemos a Kate, el apellido, Kate, Kate Mascheller, ella sí es psicoterapeuta y ella es la muerte es parte de la vida, es la frase célebre con la que empezamos, ¿sí? ¿Qué quiere Sí, decir esto? exactamente. A ver si quedó claro y si no que nos pregunten. Y el poema fue de Amado Nervo que se llama En paz. En paz. ¿Sí? En Muy paz. bien. Así se llama. Ahí Si nos lo están buscan. enviando saludos desde Puerto Rico y también nos están mandando saludos de Estados Unidos y desde México. Ay, Y saludos, también me saludos. está saludando la terapista amiga mía que te había dicho la vez pasada, María Vélez Mercado. Saludos, chica, excelente información nuevamente. Muchas gracias, María. Muchas gracias por tu apoyo siempre. Qué bien. Gracias. Y veo personas también que, pues,
lidian con la muerte, pues todos lidiamos con la muerte de diferentes maneras. Sabes que quería comentar algo que el otro día en la televisión, no voy a mencionar el nombre, es una figura pública y no tengo que mencionar su nombre, pero me llamó mucho Sí, la atención y me dejó de esas cosas que escuchas y te deja pensando y pensando por días. Él dice que a él no le gusta cumplir años, porque cumplir años para él es un año que te estás acercando más a morir. Y por lo tanto, él le tiene terror. Y lo mostró de una manera, o sea, no me gusta que me feliciten, nadie sabe mi edad, yo no voy a nunca decir mi edad. Y ahí yo veo un conflicto muy grande, o sea, bien grande, porque si no te quieres morir, entonces no debiste haber nacido, porque es que es parte de la vida. Suena, es un poquito, no, lo que quise decir, estoy siendo como ay, no quiero usar la palabra sarcástica porque pues no es el sarcasmo lo que busco, pero estoy siendo sí, como que pues no quieres morir, es inevitable, o sea, tienes que aprender a vivir. No ok, está, yo no, y si lo ves como una persona de mucho triunfo, como que ha triunfado, como que ha sido exitosa la persona, pero al mismo sí. tiempo, no, cuando me haces ese comentario veo que no está viviendo, estás más preocupado Ujú. porque cada día, entonces un día menos. Imagínate, si nos Sí, podemos estar pensando con esa preocupación de que llega tu cumpleaños y no quiero saber porque ni me digan. Dice que ni la mamá se acuerda cuándo nació él o ella. sí. El cumplir años, sí, estoy de acuerdo contigo, es un conflicto grande, Es pero no grande. solamente es la cuestión de la vida. Mira, les comenté que trabajé en prisión, ¿verdad? Y algo cuando hacía la historia clínica, la historia inicial, les Sí. preguntaba fecha de nacimiento y había gente que me decía, gente mayor de algunos 30 años, 35. No sé, ¿cómo? Sí, no sé cuándo es mi cumpleaños, porque nació, creció, la mamá nunca lo registró, no fue a la escuela y por lo tanto, ¿qué crees? Nunca hubo un cumpleaños. Y no es que sea Ujú. importante aparentemente, pero sí lo es. Y te voy a decir por qué. Sí lo EFT es. es una técnica donde entonces hacemos una conexión, ¿sí? Para Ujú. hacer contacto con las memorias que tenemos. Sucede lo siguiente, aunado a esto, cuando le pido a una persona que se conecte con su respiración, si se lo digo a distancia, le digo, por favor, vamos a respirar. A ver, inhala. A ver, exhala. Hay gente que entonces le cuesta trabajo entenderlo porque además está en el conflicto. Pero entonces ahí te va un ejemplo, ¿ok? Imagínate que quieres oler una flor o un perfume o cuando hay una panadería, Maya, gente que nos está viendo, que nos está escuchando, imagínense una panadería, ¿sí? Ujú. Imagínense el olor de la panadería. Ay, me llevas a Puerto Rico con eso. Ok, ¿verdad? Fíjate, entonces, a ver, intenta acuérdate. Ok, No, me acuerdo del ahí lo pan, traes. claro, no se me olvida ese olor a pan recién hecho, a los pastelitos que hacen en Puerto Rico tan ricos, los quesitos, por favor, me llevaste a Puerto Rico. Ok, Riquísimo. evoqué recuerdos, ¿verdad? Imagínate a alguien que nunca tuvo una vela, un pastelito, algo en torno a su cumpleaños. El cumpleaños es una celebración que yo de repente digo, bueno, tendríamos que felicitar a la mamá y al papá, decirles felicidades, porque gracias a usted, hace un año, hace dos, hace 15, hace 35, usted estuvo dispuesta a dar su vida. O sea, felicidades, señora, por su hijo. ¿A él qué? ¿A usted? Porque lo crió. Bueno, esa es mi percepción, ¿verdad? Pero ahí te va. Así. Entonces, cuando le dices a alguien que inhale ese olor, esta vela es aromática. Entonces es que lo guarde uno, dos, tres, cuatro. Y entonces, al soplar la vela, ¿qué pasa al soplar la vela? ¿Sí? Descargaste, Ahora, como que sí, ahorita no está tan recomendable soplar la vela, evidentemente por la cuestión de la pandemia. claro. Pero te estoy hablando de este conflicto que pudiera tener esta persona y no solo él, muchas personas no quieren celebrar su cumpleaños, ¿sí?
Entonces imagínate cuando llegue su hora, ¿a poco por no celebrarlo no va a llegar su hora? Va a llegar. Va a Incluso llegar, aquello a lo que más le tienes miedo, tal parece que lo atraes, ¿sí? Entonces no exactamente. vives, No sobrevives una vi, vida. exacto. Estás como sobreviviendo todo el tiempo. Yo Es tuve más, una época, lo acepto, yo tuve una época donde pero fue también por la pérdida de mi mamá, me quedé con ese pensamiento, ¿y cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo me va a tocar a mí? Hasta que lo trabajé, y ya, no, pienso en el hoy, hay que vivir hoy porque mañana no sabemos. sí. Y más Además, cuando soy sobreviviente de un accidente, o sea, me pude haber muerto en ese accidente y no estar aquí hoy. Y agradezco a Jehová bendito que me dio esa oportunidad, que me dio esa oh, oportunidad de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y llevo ya 10 años que sobreviví de ese accidente bastante bien. No me puedo quejar por las secuelas, porque secuelas hay, claro, hay por donde quiera, pero mi espíritu y mi corazón está intacto, que eso es lo más importante. que es lo importante. Ahora imagínate que te digo, oye, date un baño, pero no te mojes. Métete a bañar, pero no te mojes. Pues no, ¿verdad? Quizás te lo des de toalla, Mm. pero aún así te mojas. No puedes Ujú. evitar, ¿sí? Ahora, nos enfocamos en el tema del duelo relacionado a la muerte. Vamos a ver a la cuestión de un duelo de abandono. Imagínate que hay personas de 30, 40 años que se dan cuenta que su mamá o su papá los abandonó. Y entonces hay un duelo retardado porque vivieron Retardado. con este abandono. Ahora imagínate una pareja cuyo esposo, esposa, novia, novio simplemente lo terminó y no hubo una explicación. Entonces date cuenta de lo siguiente, que llega alguien a donde tú entregaste tu vida de tu trabajo y te despiden. Ujú. No es ambos son duelos cuando tú renuncias a un trabajo de años o de un año, pero que te gustaba mucho. No es lo mismo si tú renuncias a que te despidan, pero ambos No, son pérdidas. pero igual es Ambos son pérdida, sí. pérdidas. Es Ujú. pérdida. Pérdida es pérdida. Cuando se te Pérdida. pierde, Duelo es igual, es un proceso que pasamos cuando perdemos algo o a alguien. claro, claro. Y Ujú. te lo dije, los Inclusive seres puede vivos. ser tu camisa favorita. A mí me ha pasado con ropa. Créanlo o no, no es un duelo como, no es el mismo tipo de duelo. No voy a decir que me he hecho llorar porque eché a perder un pantalón que me gustaba o una camisa, pero sí como que el extraño, como que, tú sabes, me da coraje, pues. Pero Sí, no dura, o sea, no es, pero sí es un duelo, es un tipo de duelo, ¿no? Es una reacción. es un exacto. Y entonces, Ujú. imagínate, puede pasar con la pérdida de un objeto. Yo me pongo a pensar, un ser vivo. Imagínense a las abuelitas que les encantan las plantas y muere la abuelita, pero siguen regando las plantas. Yo lo puedo decir de experiencia. Mi abuela que quería mucho sus plantas, aunque las cuidan como suponemos que ella las cuidaba, no es lo mismo. Las plantas resintieron la presencia de la Claro. abuela, quizás porque ella Sí, les hablaba, quizás porque en verdad sentían su energía. Aquí es la cuestión de que somos seres de energía. El hecho de que nuestra piel, nuestra termine, no significa que se acabó la vida, ¿sí? no. La Yo, vida yo, al eterna. menos yo no, yo también estoy de acuerdo, yo no pienso que la vida se acaba cuando morimos. Pienso que Sí, cambiamos a otra etapa, que quién a sabe otro cómo será, nivel. porque pues realmente tenemos una fe, ¿verdad? Los que tenemos fe. Hay gente que Claro, tiene fe, que no cree en Dios, hay personas ateas, se respeta claro, también, eh, claro, pero en algo tienen que creer, ¿no? claro, en lo que En lo pudieran que sea. creer. Pero aquí lo importante es lo siguiente. Lo importante es lo siguiente. Una persona, si tú llegas en un momento y le dices a alguien eso de que no, va a cambiar y que no te preocupes o una situación, lo que acabamos de decir, no, no, es que hay vida eterna, ¿sí? Cuando le dices a alguien eso en un momento donde está en la negación, será apropiado, ¿sí? ¿Verdad? Mm, No es apropiado. ¿no? Porque no es algo que podemos garantizarle a nadie, ¿no?
tenemos que, es mejor evitar que decir, ¿sí? Es Sí, yo mejor digo que a evitar el veces silencio. decirle a la persona estoy aquí, si quieres hablar, hablamos, si quieres llorar, lloramos, si quieres reír, reímos. Digo, yo creo que los verdaderos amigos para eso estamos. Eh, Sí, o entre hermanos, o entre primos. Yo tengo muchos primos que son como amigos también, que estamos muy conectados, ya sea por las redes sociales o X. Eh, si pierden a alguien, pierden una mascota o alguien que esté pasando por un duelo, yo creo que la compañía, el decir estoy aquí, aquí tienes un hombro para llorar, aquí estoy, habla, llora, grita, pataletea, sácatelo del pecho. sí, Desahóguense, porque es muy importante, porque de eso, de un duelo mal llevado, puede causar una enfermedad física, entiendo una yo. enfermedad o un comportamiento autodestructivo, cuando una persona Exactamente. se Ujú. suicida, cuando agarra simplemente un carro y comete otro error. Pero insisto, imagínate tú cuando una amiga o un amigo pierde a una pareja, pero la pierde, También. no que murió, sino que se abandonan. Lo primero que Sí, hacemos para tratar, entre comillas, de reconfortarlo es, ni que valiera tanto, ¿y para qué le lloras? Deja que llore, ¿sí? es Permítele. importante, exactamente. Claro, hay gente que no quiere llorar, pero lo manifiesta de otra forma. Entonces, simplemente citando lo siguiente, una frase del Benemérito de las Américas, Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Tienes derecho a sentirte mal? Sí. ¿Tienes Ujú. derecho a vivir tu duelo? Sí. ¿De qué forma? Claro. No porque yo estoy en duelo voy a venir a descomponer el mundo, ¿sí? Hay gente Claro. que ya cuando ya está en la depresión, en esa depresión o en el enfado, están tan extremos que dicen, ya no quiero vivir, la vida no vale nada. Son frases que escuchamos, ¿sí? Y en ese momento quererle decir, no es que la vida es muy bonita, es que mira, es no entender lo que está sufriendo, lo que está sintiendo. Exactamente. Realmente podemos acompañar y te doy un abrazo, es más, hasta dejarle el espacio, porque quisiéramos decir, te acompaño, no. A veces el dejarle el espacio, claro, mucha gente dice, es que no lo dejo solo porque se vaya a hacer algo, Ujú. Así es. ¿verdad? Ujú. Pues sí, Entonces, así pasa, así pasa. Y hay que dejarlo ser a las personas, dejarle pasar ese duelo. Y si, o sea, no me gusta cuando le dicen a alguien, ya no llores, ya cálmate, ya pasó. O sea, es como si fuera algo, como si fuera quitarte un zapato y ponerte otro. Y no es así. Todos somos es, diferentes. No hay un ser humano que sea igual a otro. Entonces, por lo tanto, imagínate, somos todos bien diferentes. Todos sí, vamos a reaccionar tal vez similar, tal vez parecido, pero no igual, jamás. sí, digo, la parte cuando le decimos a alguien así, que lo minimizamos, es como diciéndole, "Ay", inconscientemente le estamos diciendo, ay, por eso te sufres, o sea, por eso estás mal, Ujú, ujú, como diciendo, ujú. o sea, ¿cómo la haces de emoción? No, para quien pierde lo que pierda, es su pérdida. Es tu Y es pérdida y eso se recomendable. respeta, es muy Y si respetable, no o tienes, sea, si no tienes nada que decir, no digas no nada. digas nada, ese es Mejor. el mejor consejo. Cuando no hay Es el- nada bueno, si no tienes nada bueno que decir o si no tienes algo que va con ayudar a esa persona mejor, el silencio va a ser mejor. ¿Qué pasaría si le dijéramos a alguien, ¿qué puedo hacer por ti? Aquí estoy. Si hay algo que yo pueda hacer por ti, cuenta conmigo. Sé que lo sabes, Exactamente. sé que lo sabes. Quisiera darte un Ujú, abrazo. ¿Me permites? Porque es respetar el espacio del otro. Oye, quisiera darte un abrazo. ¿Me dejas? Cuando es a ujú. distancia, te mando un abrazo, ¿verdad? En ese sentido, es En ese momento. acompañar en este proceso. Pérdida, abandono, un desempleo, la muerte de un familiar. Escribir sana. Pero imagínate la gente que no sabe escribir. ¿Se va a perder del duelo? No. ¿No? Hablarlo. Oye, ¿hay algo que Hablarlo. te hubiera gustado? Por ejemplo, me ha fijado yo que en la cultura americana,
los gringos específicamente, el día del funeral, alguien da unas palabras, ¿sí? Ujú. Es En muy Puerto común. Rico también lo hacen, no sé si es porque estamos americanizados, porque somos parte de Estados Unidos, pero sí Colonia. hacen Puede ser. un, Hacen como un ¿perdón? recuerdo, ¿verdad? Y Sí. hablan de lo bonito que dejó, hablan de las cosas maravillosas. Porque Ujú. acuérdate, otra parte de la negociación, del duelo, es cuando una viuda que llevaba un matrimonio estira y afloja, pero nada más muere su esposo y ya es un santo. Ay, tan bueno que era. Sí, eso es O sea, cierto, muy cierto. sí, y no, el poder decir, no, sabes que en vida se portaba así, pero así lo quiero y así lo extraño, Sí. ¿sí? Así es, Pero es parte así es. de ahora, de la culpa. Entonces, fíjate muy bien, las cosas que quedan pendientes tienen mucho que ver con los aspectos inconclusos. Entonces, ¿qué le puede ayudar a una persona? ¿Quieres decir algo? No, no tengo palabras aquí siento. Ok, cuando estés listo, Ujú. sácalo. ¿Cómo lo quieres sacar? Ve, Exactamente. abraza un árbol, vete a la iglesia, ve a un parque, hácelo saber, pero no te quedes con ello. Tu dolor no se Ujú. va a quitar, solo aprende a darle significado a tu dolor. Eso es, Yo, yo digo que es que nunca se va ese dolor, aprendes a vivir con el dolor. aprendes a vivir con él. Y aprendes, el otro día, por ejemplo, ya mi mamá murió hace 26 años. El otro día yo la estaba llorando como si se hubiese muerto ayer. Ujú. Me pasa Claro, de vez en cuando y es normal. Y imagínate, porque a veces digo, ya tengo 51 años y digo, a veces quiero un consejo ya de mi mamá precisamente, pero no está. Ya hace ahí mucho que te no va, está. ahí te va. Como yo te voy a decir al estilo medium, que diría tu mamá en un consejo. Sabes perfecto lo que pensaba tu mamá, sabes perfecto los valores de tu mamá. En la edad que te permitió acompañarte, tú sabías lo que tu mamá decía, bueno, no bueno, por aquí. Entonces, siéntate y ¿Cierto? reflexiona. ¿Qué pensaría mi mamá si me viera? Y en ti va a estar la respuesta, porque tu mamá Ujú, tuvo un tiempo en tu vida para ujú. poderte decir quién era, qué no le gustaba, qué estaba de acuerdo y por qué luchaba, qué quería para ti. Por ejemplo, Exactamente. tu mamá no te quería infeliz, no te quería triste. Entonces, si el consejo que pides es relacionado a eso, simplemente ponte a pensar, ¿qué diría mi mamá? Y ahí está la respuesta, porque ¿qué crees? Así es. Tu mamá vive en ti, en tu piel. Eres carne de su carne, sangre de su sangre, ¿sí? Así Tu es. mamá vive. Una Y persona, de hecho, es lo que es cierto porque es lo que me ayuda a seguir, es lo que hago precisamente. Pienso, ok, ¿qué harías tú que en este momento? Pero como quieras, en un momento donde paso ese momento, ya luego sigo, aprendo a vivir con el dolor. O sea, aprendí ya a claro, vivir con el dolor hace rato. se me hace genial cuando un papá le dice a una hija o a un hijo, ay, eres igualita a tu mamá. Pues claro, imagínate que fuera igualita a la vecina, ¿verdad? Pues Ahora me es están un... diciendo mucho, mi familia me lo dice mucho, que yo soy idéntica a mi mamá, que me parezco, que me río como ella, y yo misma me veo, la veo en mí, o sea, es bien increíble conforme va pasando el tiempo. Y Sí. hablando de tiempo, Mónica, el tiempo se nos ha ido volando. Este, wow, espero que este programa, este episodio de hoy haya sido de ayuda para muchos de ustedes. Esperemos que si están pasando por un duelo puedan sobrellevarlo mejor. Espero que la conformidad llega, la calma llega, vuelves a sentirte triste. Vivan sus emociones, sean como sean. Las emociones nos las dieron por algo. El sentir coraje nos dieron por un motivo, el sentir alegría nos dieron por un motivo y el sentir tristeza también nos dieron por un motivo. Todos los sentimientos hay que vivirlos y sentirlos. Y mi gente, ya este tiempo se ha acabado. Quiero darte las gracias, Mónica, nuevamente por acompañarme. Nos queda otro proyecto pendiente pronto. No tengo fecha todavía, pero vamos a estar hablando del perdón, que originalmente íbamos a hablarlo hoy, pero yo quise cambiarlo por la pandemia. Me pareció más apropiado hablar en este momento sobre el duelo, pero me imagino ya como para noviembre lo planearemos. Eh, Vamos a ver que las personas que están conectadas, si tengo algún mensaje, si me lo permites un momento.
¿sí? Mónica. Aquí dice, ok, ya se lo había leído, nos envían saludos desde Estados Unidos, nos dicen de qué parte, también de Puerto Rico y México. Eh, ¿Perdón? Oh, ok, me están pidiendo una segunda parte. Méndez, saludos Ivy. Ivy es una persona que conozco desde la infancia, estudió conmigo, muy buena compañera y muy buena amiga. Está pidiendo una segunda parte. Bueno, estaremos hablando sobre el perdón, estaremos hablando sobre temas bien similares. Y si en algún momento se nos da la oportunidad de una segunda parte del duelo, ¿por qué no? Sí, sería perfecto. Déjame ver si me pasó alguien más. ¿Alguien más? Estamos cubierto todo. Bueno, ¿algo más que me quieras añadir? Sí, ya para concluir, estoy de acuerdo en una segunda parte, hay tanto por compartir, por escucharlos. Esto es muy importante. El duelo puede ser acompañado, no debe. O sea, le voy a quitar la parte de debe ser acompañado psicológicamente o tanatológicamente. No, Ujú. hay gente que espontáneamente, de manera natural, permite salir de él, permite aprender a vivir con él. Así Muy es. importante, una frase que me gusta de la escritora Isabel Allende, que habla, Mm, no se acaba con la muerte, se acaba cuando olvidas a la persona, ¿sí? ¿Cómo sí, podemos honrar nosotras a nuestras personas? ¿Cómo puedes honrar a tu papá, a tu mamá, con las cosas que le gustaba? ¿Cómo puedo sentirme bien? Yo diría, a quien nos esté viendo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. vas a No hacer. dejes Ujú. cosas a medias en cuanto a reconciliarte, que no se quede a medias. Hoy me puedes decir, nos vemos para el próximo. Y si no me lo permite la vida, al menos me quedé satisfecho hoy. Todo por hoy, Exactamente. porque ayer ya no está. El futuro no me pertenece y el único regalo es hoy. Si hoy en la noche soy llamada a cuentas, pude compartir con ustedes, ¿verdad? Exactamente, Cuídense mucho, exactamente. muy buenas noches y gracias. Antes de que te vayas, Mónica, me están preparando, es que me hicieron otra pregunta aquí y no quiero dejarla pasar. ¿Cómo prepararse para cuando sabe uno que quiere, perdóname, cómo prepararse para cuando sabes que uno que quiere se va? Ah, ese es muy, por eso creo yo que sí tenemos que hacer una segunda parte. Sí. Lo Entonces decía vamos a con hacer la, una segunda parte. lo decía yo con la cuestión de cuando te dan un diagnóstico. La mayoría Sí. de los hijos, cuando es un papá, se hacen los fuertes y el médico Ujú. el médico no te prepara, es más, no te dice si quieren que el familiar sepa. Hay quien dice, es que no le digan a mi papá, porque la cuestión emocional los decae más rápido. Hay quien dice, no, tiene que saber y que esté consciente. Va a depender, es una decisión de familia. Aquí lo importante es no fingir ser fuerte, que tu familiar sepa, papá, tengo miedo porque ya te vas, ¿sí? Y voy a hacer Exactamente. lo mejor que Ándale. pueda. Y quiero aprovecharte cada momento. Si el papá ve que, que estás bien, entonces también entra en esa paradoja de no le importo. Si entonces lo que pretendes es darle seguridad, es no evadir. El duelo no solamente es de la persona a la que le dieron el diagnóstico, es terrible para los que lo acompañan, Para lo que ¿sí? lo acompaña. Sí, Terrible. es Y muy todo el cierto. mundo te dice, tienes que ser fuerte. Espérame, ¿tienes que ser fuerte? Sí, a lo Ujú. mejor decirle, vamos a luchar hasta el final, ¿quiere? Y saber que lloras. A los papás no los engañamos. Si lloras a escondidas, es mejor, Se quiero dan llorar cuenta. con ustedes, ¿verdad? Pero depende cuestión de la cultura. Pero claro, yo sí que les diría, no, si pedir ayuda no es malo, déjate acompañar de una buena amiga, de un terapeuta, déjate acompañar. Se vale decir, no puedo con esto, ya no puedo con esto. Ujú. Muy bien, pues muchas gracias, Mónica. Gracias a todos los que se conectaron. No quiero terminar el programa sin enviarle también saludos a Guadalajara, México, que también nos estaban saludando. Saludos, quiero enviarte a todos un abrazo cibernético y un besote a todos mis seguidores y a ti, Mónica. Muchas gracias y hasta la próxima.
Espero que sea Hasta la pronto y ya les dejaremos saber esa segunda parte del duelo, cuando lo preparemos. Así que, Muy como bien. siempre, recuerden que querer es poder y el cielo es el límite. Hasta la próxima, los quiero mucho. Oh, el sábado que viene tengo de invitado a mi hermano Edgardo Rodríguez. Él va a estar, él es artista, artista digital y de otros medios. Y vamos a estar hablando sobre su talento y compartir un ratito chévere con mi hermano. Eso va a ser el próximo sábado. Los quiero mucho, hasta la próxima. Muchas gracias, Mónica. Hasta Bye. luego.